Hola, muy buenos días a todos y a todas. Efectivamente estoy aquí en mi rol, tengo muchos roles, pero hoy día estoy aquí en mi rol de gerente de un programa Transforma, de un programa de cambio climático que tiene Corfo, que les voy a contar. Y además me pidieron comenzar porque lo que voy a hacer es darles un contexto global para que después caigamos en el compliance y en cómo ese contexto global lo hacemos carne. Estamos en esto, en este planeta, en esta nave, en esta isla o en lo que, como lo llamaban en Laudato Si, y por lo tanto tenemos bienes y servicios y tenemos una capacidad de carga de la Tierra que tiene un límite dado. El límite de capacidad de carga del planeta de este año fue el día 2 de agosto, pero si todos los habitantes de este planeta consumieran como consumimos los chilenos, los recursos de este planeta se hubiesen acabado aproximadamente este año, el año pasado era el 17 de mayo, este año es el 15 de mayo. Todos los días nos vamos, todos los años nos vamos acercando más al 1 de enero. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitábamos más de un planeta para poder abastecer todas las necesidades que tenemos. ¿Por qué? Y esto se combina con un crecimiento demográfico, la urbanización. Para las Naciones Unidas proyecta que al 2050 el 70% de la población mundial vivirá en ciudades. Ayer hablábamos de la sobrecarga de los proyectos urbanos, pero esos proyectos urbanos van pasando también porque, por ejemplo, yo vivo en Puerto Varas y si yo veo el plan regulador de Puerto Varas, el área urbana está concentrada como en el centro de Puerto Varas y hoy día el área urbana en realidad llega hacia Ensenada, hasta el puente Minte. Entonces, los planes reguladores tampoco se van haciendo cargo hoy día con la rapidez que necesitamos saber cuánta población hay, cuánto realmente es urbano o es rural. Y hay un poco de las cifras, el 54% de las personas en el planeta por primera vez viven en ciudades y eso significa que hemos tenido un sistema. Si lo miramos con una mirada de ciclo de vida, aquí lo podemos ver, a la izquierda ustedes tienen qué se necesita y está el balance de masa también que tiene el Ministerio de Energía todos los años. ¿Qué necesitamos? Necesitamos petróleo, necesitamos minerales, necesitamos biomasa. ¿Para qué? Para la electromovilidad. Entonces decimos, oye, ¿cuál es la dicotomía que hay acá? Necesitamos materias, necesitamos extraer para poder tener electromovilidad, necesitamos minerales, necesitamos también una producción de biomasa para la energía, para producir los alimentos. Entonces, esa mirada del ciclo de vida es la mirada que hoy día se está llevando adelante para políticas públicas como la economía circular o que hemos estado mirando en el diseño de este programa Transforma Cambio Climático, con ciertas variables que son habilitantes y ciertas variables que son más bien estructurales. Tenemos entonces una transformación digital que está aquí en todos lados, tenemos una explosiva urbanización y por otro lado tenemos el cambio climático que nos afecta cada vez más con los aumentos de las temperaturas. Y este código de barra que hoy día ya es en la COP de este año, va a ser el ícono del ministerio de nuestro país, del Ministerio de Medio Ambiente. Este es un código de barra que muestra el aumento progresivo de las temperaturas desde la revolución industrial, más o menos, hasta hoy en día. Entonces nos muestra en un código de barra, en fácil, en chileno, cómo ha ido aumentando la temperatura media del planeta, pero también esto lo pueden encontrar para cada uno de los países. Y el IPCC nos dice, oye, no podemos subir más allá de los 1,5 grados porque tenemos un nicho climático en el que hemos estado hoy día la población entre los 11 y los 19 grados. Ahí es donde se establece la población en las temperaturas entre 11 y 19 grados. Si seguimos aumentando así, vamos a llegar a temperaturas promedio como el desierto del Sahara, pero no podemos mantenernos en esa temperatura, ni siquiera llegamos a acercarnos a esa temperatura que nos pide el IPCC con la pandemia, cuando estuvimos todos encerrados, aún así no llegábamos a los 1,5 grados. Por lo tanto, ¿cuál es la palanca global para llegar a esos 1,5 grados, o por lo menos los 3 grados, o ya 5, digamos, y aquí
podemos ir discutiendo respecto a eso, son las energías renovables. Pero las energías renovables, ese panel solar necesitan acero, necesitan cobre y necesitan una cantidad de minerales que el Banco Mundial nos dice, oye, hay minerales que son críticos para que podamos avanzar hacia las energías limpias, sostenibles, green, como el apellido de nuestro predecesor, para que podamos llegar a ese escenario. ¿Y qué es lo que necesitamos para llegar a un escenario del 2050? Mira, solo en los últimos 500, yo creo que esta cifra es súper decidora, en los últimos 5.000 años se han consumido más de 500 toneladas de cobre, miles de toneladas de cobre, y en los próximos 25 años vamos a necesitar esa misma cantidad. Tenemos litio, cobalto, grafito, minerales raros, piedras raras que vamos a necesitar para la transición energética. Y eso no lo podemos obtener solamente de la minería extractiva, por eso hoy día está tan de moda la minería urbana, es decir, como en una tonelada de celulares yo tengo mucho más cobre, oro, paladio que en una tonelada de material de minería extractiva. Y por otro lado, tenemos en esta misma juguera, vamos a meter cuáles son las palancas, este es un informe que hace Ernst & Young todos los años, cuáles son las palancas que mueven los metales y la minería, cuáles son las palancas, lo primero, los ESG, la geopolítica, es decir, los cambios sociales, esto de ser buen vecino, decía alguien ayer, cómo las multinacionales o cómo las empresas se convierten en estos buenos vecinos, y el cambio climático. Entonces, en esta juguera donde tenemos condiciones ESG para que las empresas puedan funcionar, donde tenemos energías que son necesarias para no seguir aumentando la temperatura, minerales que son necesarios para que esa temperatura y para que esas energías renovables funcionen, porque tenemos estudios como el que está en el costado inferior derecho, estudios de la Universidad de Berkeley que ya nos hablan de que efectivamente el futuro puede ser con electromovilidad y puede ser posible en la medida que tengamos las condiciones de estos materiales. Y si tomamos todo eso en una juguera y decimos, oye, ¿cómo nos afecta? Un poco la pregunta que hacía Analía adelante, ¿cómo nos afecta a las empresas y cómo les afecta a las pymes y cuál es el rol que jugamos en esto? El informe de riesgo global, para decirlo en chileno, habla de 5 riesgos de los cuales son a los que están mayormente expuestas las empresas. Y dentro de eso tenemos los eventos climáticos extremos, las falencias en mitigación, pero por sobre todo en nuestro país en adaptación al cambio climático, y la crisis por el agua y los desastres naturales. Frente a eso, ¿qué necesitamos? Una visión con horizontes comunes, lo que definimos como una hoja de ruta. ¿Y cómo aceleramos desde Corfo y cómo tomamos todos estos elementos de la juguera cuando decimos, oye, en los años 60 lo que se hablaba era de seguridad, en los años 70 con la Cumbre de la Tierra hablábamos de contaminación, en los 90 Al Gore, incluso el presidente Lagos ya hablaba de aumento del protocolo de Kioto y aumento de los CO2. Luego en el 2010 los ODS nos incorporaron la variable social y en el 2020 se han incorporado ya las variables que tienen que ver con los SDG, es decir, cómo hacemos que las empresas tengan las preocupaciones ambientales, las preocupaciones sociales, pero también las preocupaciones de la buena gobernanza. Y aquí la buena gobernanza implica no solo a aquellos gerentes de las empresas, sino también los directorios. Ojo que la ley también se va a aplicar a los miembros de los directorios. O sea, hoy día que nos abren las cuotas a los directorios, a las mujeres, nos ponen más exigencias, pero no importa, ahí estaremos igual en los directorios. Vamos a cumplir, sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos entonces? ¿Qué hicimos y cómo fuimos viendo en esta juguera? Dijimos, bueno, aterricémoslos al contexto nacional y entre abril y agosto trabajamos una encuesta para las pymes que fue respondida por 1.400 pymes
que ayer en la Semana de las Pymes y de las Cooperativas fue lanzada por el vicepresidente, así que la puedo desclasificar, donde habla de que el 51,6% de las pymes han tomado medidas de adaptación al cambio climático. Pero cuando hablan de medidas de adaptación y tú ves la realidad de la encuesta, te das cuenta que ni siquiera saben muy bien de lo que están hablando cuando hablamos de adaptación o de lo que se está hablando cuando hablamos de compensación, ni siquiera de compensación de impuestos verdes. ¿Cuáles fueron los principales resultados? Dicen todas las empresas en un 52% que están preparados para aumentar su eficiencia energética. El 1.400.000 pymes que contestaron dicen que están dispuestas a aumentar su eficiencia energética. Hablo de 1.400.000 pymes porque en realidad fueron como 100 más o 200 grandes. El resto fueron todas pymes en esta muestra, ¿ya? Pero sí, el 43% de las empresas dicen haber sido afectadas por algún fenómeno meteorológico, desde los aumentos de las temperaturas, desde los incendios forestales o las lluvias que han afectado al sur y que tienen a los productores de palta, a todos los productores hoy día queriendo vender sus campos para parcela porque no les da para seguir adelante con este proceso. Bueno, los eventos climáticos. En términos territoriales, las empresas que están más preocupadas respecto a lo que va a pasar en términos de sustentabilidad es el sur más que el norte. En términos de energía, el 54,1% declara que ha tomado medidas de consumo energético, pero la mayoría tiene que ver con eficiencia. Lo que no es malo, partamos por la eficiencia antes de la energía renovable. Lo que no es malo poner luces LED, pero es una parte, es el primer peldaño. Ahora, eficiencia energética y energías renovables es lo que nos va a llevar hacia un futuro más sostenible. Entonces, solo el 12% de esos que declaran haber tomado alguna medida lo hacen a través de paneles fotovoltaicos y el 2,9% apenas con solar o térmica. Bueno, yo les voy a dejar la presentación en la página de Corfo también. Ayer ya subimos la encuesta, está completa ahí. Pueden ver las lluvias intensas, la sequía, el calor extremo, son algunos de los fenómenos. Las regiones que se han visto más afectadas son Maule y Ñuble, Araucanía. Antofagasta tiene una baja preocupación, las pymes de Antofagasta, y ahí para todos los consultores que están acá sentados hay una gran oportunidad porque hay una baja preocupación y conocimiento todavía de las empresas respecto a cambio climático. Y como el tiempo se nos viene encima, les voy a contar ahora del Transforma. Hay una ley marco del cambio climático, que lo han mencionado, está el convenio de Escazú y todo lo que van a tener que meter también a la juguera los abogados, pero esta ley marco de cambio climático le establece funciones a Corfo y le dice, señores Corfo, ustedes se van a preocupar del relacionamiento, del cumplimiento de esta ley desde la perspectiva de las empresas, sobre todo de las pymes, y además promoviendo el involucramiento a través de las certificaciones. Entonces, cuenta la leyenda que fue la ministra a hablar con el vicepresidente y le dice, señor vicepresidente, tengo un problema porque no tengo financiamiento para el programa Huella, Huella Chile. Ojalá todas las empresas tuvieran certificados a través de Huella Chile, que es gratuito. No tengo financiamiento para Huella Chile y el señor vicepresidente le dice, no tengo para financiarle a Huella Chile, pero sí para armar un programa Transforma, y nace este programa Transforma, que al igual que los programas de Alta Ley, que es el más conocido, el Transforma Alimento, el Transforma Turismo, es un programa clave que busca generar capital social en un territorio determinado con una hoja de ruta. Y la hoja de ruta, ¿de qué se hace cargo? De las fallas de coordinación, sobre todo, y de las fallas de mercado. Incorporamos en esta hoja de ruta un elemento que se los voy a dejar acá para la discusión, que tiene que ver con la inteligencia regulatoria. Para hacer economía circular, para enfrentar el cambio climático, se necesita inteligencia regulatoria. La misma ley que mencionaba recién Felipe, que fue aprobada ayer sobre reuso de agua, inteligencia regulatoria, necesito que poder reutilizar el agua, puedo aspirar a tener una ciudad esponja si no existen las condiciones regulatorias para que eso ocurra. Entonces tuvimos esta hoja de ruta, como ya les decía, aquí están las más conocidas, trabajamos en una visión, cuál es
lograr una transformación productiva a través de un modelo de desarrollo sostenible, carbono neutral, regenerativo. Siempre la regeneración es importante desde la mirada del capital, desde la mirada del ciclo técnico, y la resiliencia, regenerativo desde la mirada del ciclo biológico y resiliente desde la mirada del ciclo técnico. Me quedan 3 segundos y me estoy ahogando. Ya, aquí tengo. Muchas gracias. Y solo para terminar, contarles que la hoja de ruta está organizada a través de 3 ejes temáticos, el más importante, energía, agua, por sobre todo, y ciudades, donde ciudades y energía se cruzan mucho porque el metabolismo de las ciudades implica, entonces nos queda una hoja de ruta con muchas actividades transversales entre energía y ciudades. Pero ahí lo importante es cuáles fueron los drivers que nos movilizaron hacia la energía. No solo saber que desde el 2020 el sector energía representa el 75,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero, saber que si bien nosotros, alguien también lo mencionó ayer muy al pasar, pero hay que tenerlo súper claro, como país producimos muy pocas gases de efecto invernadero, pero somos absolutamente vulnerables. 7 de las 9 condiciones de vulnerabilidad frente al cambio climático las cumple nuestro país, por lo tanto era importante revisar la energía, las ciudades y el agua, y en energía las tendencias que tienen que ver con la sostenibilidad, con los vehículos eléctricos, el hidrógeno, que en Corfo corre con su propia hoja de ruta, la digitalización, un modelo de compra de energía, la eficiencia, la generación distribuida y otra cosa muy importante donde vamos a necesitar baterías y todo que tiene que ver con el almacenamiento. Así que ahí les dejo planteado, hubo un proceso participativo, las brechas, levantamos brechas en capital humano, mercado y financiamiento, información, estándares y normativas, etc. Y quedó nuestra hoja de ruta que se ve más o menos así y que si quieren más detalles aquí voy a estar. Les voy a dejar mi LinkedIn también y va a quedar a disposición de todos ustedes. Pero eso es, en grandes rasgos, dónde estamos hoy día con la Corfo apoyando a las pymes en esta transición, donde les metimos todas estas cosas a la juguera y trabajamos con más de 400 pymes esta hoja de ruta y organismos públicos y privados, y hoy día estaba invitando ya a CEIR a ser parte de la gobernanza también de este programa. Así que gracias.